3. Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la práctica número 5 que habla sobre la granulometría en suelos. Recordando que esta parte de la granulometría es la medición del grano de la partícula del suelo. Entonces, pues vamos a hacer esta prueba de granulometría en suelos. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo es separar y clasificar los tamaños de partículas que forman una muestra de suelo como la que tenemos aquí presente. Esta clasificación puede ser por el método de cribado de mallas para suelos gruesos, como es este caso, pues vamos a hacer una clasificación de suelos gruesos, y también pues podemos utilizar lo que viene siendo el método del hidrómetro para partículas para suelos finos, ¿no? En esta práctica pues vamos a utilizar lo que viene siendo el cribado por mallas, también conocido como tamizado. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Vamos a utilizar un juego de mallas, recordando pues que pues para las gravas empieza desde la malla número de 2,5 pulgadas hasta la malla número 4. Todo lo que pasa a la malla número 4 ya se van a clasificar como arenas. Entonces, bueno, pues ahí para que nosotros recordemos: los suelos gruesos, gravas y arenas; suelos finos, limos y arcillas. Esos se utilizan, los suelos finos se utiliza lo que viene siendo el método del hidrómetro. Los suelos gruesos, como los que estamos viendo, se utiliza lo que viene siendo el método de cribado por mallas, ¿no? El tamizado. También vamos a utilizar lo que viene siendo una balanza. Vamos a utilizar lo que viene siendo un horno de temperatura. En caso de que nuestra muestra se encuentre húmeda, pues tenemos que secarla, ¿no? Procurando que no tenga ningún contenido de humedad para que los resultados que nosotros obtengamos sean pues adecuados, sean lo más correcto posible, ¿no? Y bueno, pues también utilizamos un cepillo. ¿De qué nos sirve? Pues para limpiar lo que vienen siendo las mallas, que no quede ninguna partícula aquí adentro, y el resultado que nosotros vayamos a hacer del peso retenido en cada una de las mallas sea el adecuado y que no tenga ahí una diferencia entre ellas, ¿no? Entonces es importante que siempre procuremos que estas mallas estén limpias. Una vez que hagamos el procedimiento, volver a limpiarlas para que pues queden listas para la siguiente prueba de granulometría que se vaya a realizar. Entonces por eso es importante el cepillo de cuerdas. Para la preparación de la muestra, muchachos, nosotros tenemos que hacer primeramente el cuarteo de la muestra, de tal forma que nosotros tomemos una muestra representativa del suelo. En este caso nosotros tenemos una muestra de suelo que está pues bastante mezclada. Nosotros lo que tenemos que hacer, procuramos, es tomar la muestra más representativa de lo que viene siendo nuestro suelo, de aproximadamente medio kilo o 1 kilo, ¿no? Para que nosotros podamos tener algo representativo de esta muestra. Entonces, de todo el material que nosotros tenemos aquí, pues a partir de lo que viene siendo el papel, nosotros en este caso procuramos tomar una muestra y vamos formando lo que viene siendo un cono en el cual formando un montículo y bonito, de tal forma que el mismo acomodo de las partículas se vaya haciendo del mismo suelo, del mismo comportamiento que tiene nuestro suelo. Una vez que logremos este comportamiento, este conito, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un cuartel. Dividimos en 4 y tomamos como representativo una cuarta parte de esta muestra, recordando que tiene que ser aproximadamente de medio kilo a 1 kilo para que pues tengamos ahí como referencia una buena cantidad de material en el peso retenido en cada una de las mallas. Recordemos, ¿no? Si nuestro material tiene que estar seco, si este no se encuentra húmedo, nosotros tenemos que pues meterlo al horno. En este caso ya tenemos un material seco, por lo cual pues ya puede hacer directamente lo que viene siendo la prueba de granulometría. Entonces, muchachos, cuando ya terminemos de hacer lo que viene siendo el cuarteo y hayamos mezclado y tengamos que tomar una muestra representativa de la totalidad de la muestra, pues simplemente ahora sí tomamos una muestra aproximadamente medio kilo a 1 kilo
efectuamos el registro del peso de la muestra. Y ahora sí, esta muestra es la que nos va a servir para hacer lo que viene siendo la prueba de granulometría. Del derivado, en este caso, primero vamos a separar lo que vienen siendo las gravas. Entonces, ya teniendo la muestra y lo que viene siendo nuestras mallas acomodadas en orden descendente, pues nosotros podemos dejar o pues acomodar lo que viene siendo pues nuestro suelo, evitando que haya alguna pérdida, ¿no?, de material. Una vez ya teniendo nuestra muestra, ¿sí?, pues pasamos a la agitación mecánica. La agitación también puede ser manual, pero aquí nosotros tenemos un agitador mecánico en donde pues nos vamos a apoyar de él para que pues pueda realizar el proceso de agitación y que el suelo quede distribuido en cada una de las mallas que le corresponde. Ajustamos el agitador. Una vez ya colocado las charolas en lo que viene siendo nuestro agitador mecánico, pues lo ajustamos y ahora sí vamos a proceder a que este proceso de agitación se puede dejar de a 5 a 10 minutos lo que viene siendo la agitación, procurando pues que las partículas se queden retenidas en cada una de las mallas que les corresponden. En este caso, recordemos, estamos tratando primeramente con lo que viene siendo las gravas, ¿no? Entonces todo lo que pase en la malla número 4 va a quedar retenido en una charola. Esa charola pues va a ser posteriormente lo que nosotros vamos a analizar, pero para nuestras arenas, ¿no?, de las charolas de la 10 hasta la 200, ¿no? Pues ahora ya vamos a proceder a lo que viene siendo esta agitación mecánica. Una vez ya terminado el proceso de agitación mecánica, pues lo que tenemos que hacer es sacar las charolas y tenemos que pesar y registrar el peso retenido en cada una de las mallas. Si bien nosotros podemos observar, por ejemplo, en la malla número 2 de 2 pulgadas no quedó absolutamente nada de material. Entonces nosotros debemos de procurar siempre ver si hay o no hay material y registrar el peso en cada una de estas mallas. Por ejemplo, en la malla de 1,5 pulgadas tampoco quedó nada. Y si nosotros nos vamos a la malla de 1 pulgada, fíjense, nosotros aquí ya podemos observar que sí quedó material retenido en esta malla. Entonces lo que tenemos que hacer es pesar esa muestra de suelo que quedó ahí, ¿sí?, para ver el peso retenido en cada una de estas mallas. Registramos el peso. Vamos a regresar. Para cada una de las mallas. En esta también quedó retenido. Registramos el peso. Debemos evitar que haya pérdidas.
registramos el peso. Si podemos observar, las partículas van disminuyendo, ¿no?, su tamaño. Para que tengamos una apreciación, por ejemplo, de que las partículas van disminuyendo conforme van pasando las mallas, fíjense. Por ejemplo, esta es la malla 3/8 de pulgada y esta es la malla de media pulgada. Si nosotros podemos observar ahí el tamaño de las partículas, se ven que son más pequeñas unas que las otras. Entonces nosotros ya tenemos todo lo que pasa a la malla número 4 que he depositado aquí, y a esto ya nosotros lo vamos a considerar como arenas que vamos a hacer la prueba, la muestra en estas charolas. Ahora continuamos con lo que viene siendo el peso retenido en la malla de 3/8. Y registramos. De media pulgada, procurando que todas las partículas que puedan quedar entre las rejillas caigan. Que no quede nada, porque después al final lo que viene haciendo el conteo, pues no debe haber mucha diferencia entre el peso retenido en cada una de las mallas con el total de la muestra que nosotros hicimos al principio. En este caso aquí tenemos unas partículas que están atoradas entre la rejilla, entonces pues tenemos que procurar también sacarlas, ¿no? Ahí está, ya quedó, no hay nada. Pesamos y registramos. Y esta es la última malla, la malla número 4. Registramos el peso. Y ahora medimos lo que pasó a la malla número 4, que en este caso sería considerado como pues nuestras arenas junto con los suelos finos, ¿no? Esta muestra no la vamos a depositar porque es con la misma con la que vamos a seguir trabajando para la distribución granulométrica, pero ahora de nuestras arenas, ¿no? Tomando en consideración ya lo que pasa en la malla número 4, en este caso ya la charola 10, 20, 40, 60, 100 y 200, pues para la clasificación de esta arena, que puede ser considerada como arena gruesa, arena media o arena fina. Lo que pasa en la malla número 200, que se ha retenida ahora en nuestra charola, ahora lo vamos a considerar como los suelos finos, recordando que en esta parte de la muestra nosotros tenemos arenas con suelos finos, limos o arcillas respectivamente, pero pues a esta prueba se reduce solamente a lo que viene siendo pues la distribución granulométrica de suelos gruesos, gravas y arenas. Si nosotros quisiéramos hacer lo que viene siendo la distribución granulométrica del suelo fino,
tendríamos que recurrir a la prueba del hidrómetro. Entonces, pues ya con esta muestra simplemente vamos a acomodar lo que viene siendo la charola al final. Simplemente ahí, sí, está limpia, ya no tiene nada de material. Entonces ponemos lo que viene siendo nuestras charolas. Vamos poniendo de una vez, recordemos que estas charolas ya deben de estar limpias. De esta muestra que nosotros tenemos aquí, en su totalidad, podemos tomar una muestra representativa, porque si llegamos a tener de este kilo, de este medio kilo que nosotros hicimos de la prueba, si nosotros llegamos a tener una cantidad muy grande de suelos, pues podemos tomar simplemente una porción de este, que serían aproximadamente 200 gramos, que es lo recomendable. Podemos utilizar incluso la totalidad de la muestra sin ningún problema, pero pues en ocasiones podemos tomar una porción de esta muestra, ¿no? Entonces, para este caso particular, pues sí podemos tomar una muestra representativa sin ningún problema, o bien podemos utilizar toda la prueba en su totalidad, no hay ningún problema, ¿no? Pero pues vamos ahí a colocar, como lo maneja el manual, solamente una porción de estas 200 gramos, en donde pues vamos a procurar que sean estos 200 gramos, ¿no? Una vez ya teniendo estos 200 gramos aproximadamente, ahora sí podemos vaciar esta muestra dentro de la charola. Recordemos que tiene que estar previamente ya la charola al fondo, porque si hacemos esto sin la charola al fondo, pues se nos van a ir una cantidad de muestra al final, ¿no? de nuestra charola. Entonces ya teniendo esto, pues ahí quitamos un poquito antes. Ponemos una charola fina, una tapa fina, y pasamos a lo que viene a ser la agitación mecánica. Acomodamos las charolas y ajustamos. Mismo procedimiento. Listo, una vez ya terminado lo que viene siendo la agitación mecánica, pues es el mismo procedimiento, ¿no? Sacamos las charolas. En este caso ya estamos con la parte de arenas y suelos finos que pueden quedar. Los suelos finos van a quedar retenidos en nuestra charola, lo que pasa en la malla número 200, y vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Lo que viene siendo, pues, pesar lo que queda en cada una de estas charolas. Procurando nuevamente, como les dije, ¿no? Que no quede ningún material retenido en cada una de las mallas. Limpio. Pesamos y registramos. Lo que puede pasar cuando
Este es el problema. Muchas veces cuando apretamos de más las charolas se pueden ocurrir estas pérdidas, que no es lo recomendable. Obviamente esta parte se va a ahorrar, ¿sí? Entonces continuamos, empezamos. Debemos de tener mucho cuidado siempre, muchachos. En ocasiones estas charolas se pueden quedar pegadas, entonces pues con mucho cuidado tenemos que separarlas, ¿no? Procurando que no haya pérdidas en el material que nosotros tengamos. Pasamos y registramos. También para que se den una idea de cómo van cambiando también las partículas, ¿no? Se van haciendo más finas cada vez. Entonces, pues es bastante bonito, se aprecia muy bien cómo es el cambio de estas partículas, ¿no? de arenas, cómo van cambiando de una arena gruesa a una arena media y a una arena fina. Entonces, pues también la misma textura, en el mismo sentir, se percibe muy bien cómo es este suelo. Ya casi llegamos al final de los pesos retenidos en cada una de las mallas. Ya estamos en la malla número 200. Este tipo de suelo ya es muy fino. Esta muestra de suelo se siente finísimo, la verdad. Bueno, pues esto es lo que ya pasó la malla número 200. Esto es lo que nosotros consideramos ya como suelos finos, que aquí entra la clasificación de limos y arcillas. Si nosotros quisiéramos hacer una granulometría de este suelo, ya tendríamos que aplicar lo que viene siendo el hidrómetro. Para el caso particular, bueno, pues simplemente pues pesamos cuánto es lo que nosotros tendríamos de suelos finos, esperando, bueno, que al final en la sumatoria de todas y cada una de las muestras de los pesos retenidos que tuvimos en las charolas, pues nos dé el total de la muestra con la que iniciamos, ¿no? Entonces siempre es importante que nosotros lleguemos a esa igualdad, ¿no? Con lo que iniciamos es lo mismo que lo que tenemos en pesos retenidos parciales, ¿sale? Ya este suelo, la verdad que se siente demasiado fino, es muy bonito. Bueno, una vez ya teniendo los datos, muchachos, del peso retenido parcial en cada una de las charolas, ¿qué es lo que resta hacer? ¿No? Pues nosotros tenemos que calcular el porcentaje de partículas que queda retenido, y a ese porcentaje de partículas que queda retenido, que es lo que tenemos el peso en cada una de las mallas, tenemos que sacar ahora el porcentaje que pasa, el porcentaje retenido menos el porcentaje que de la totalidad es lo que nosotros vamos a ir teniendo como resultado, ¿no? Entonces el porcentaje que pasa es el que a nosotros nos interesa. ¿Para qué? Para hacer lo que nosotros conocemos como la curva granulométrica. Recuerden que es en una hoja semilogarítmica. Nosotros utilizamos la gráfica semilogarítmica, en donde es el porcentaje que pasa con respecto a la abertura en milímetros que nosotros tendríamos, pero de las mallas. En este caso, bueno, pues considerando
la abertura que cada uno de estos tiene. Recuerden, es en milímetros lo que nosotros tenemos que considerar, no es el número de la malla, sino la abertura que esta malla tiene en milímetros. Y bueno, pues ya vamos considerando y vamos graficando los puntos de tal forma que, ¿de qué nos va a servir? Obtenemos los valores de D60, D30 y D10, el D10 también llamado como diámetro efectivo, que nos sirve para determinar lo que vienen siendo algunos parámetros, como lo viene siendo el coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. ¿De qué nos van a servir estos valores, muchachos? ¿O de qué nos va a servir hacer esta gráfica de granulometría, esta curva granulométrica? Pues es uno de los criterios para lo que viene siendo la clasificación de los suelos. Ahí en el SUX, si nosotros bien recordamos, ya hemos visto en la materia, es uno de los criterios para lo que vienen siendo los suelos gruesos. Determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Y bueno, pues con la curva granulométrica obtenemos ese D60, D30 y D10. ¿Sale? Entonces, bueno, pues dentro de lo que viene siendo esta metodología, este procedimiento, muchachos, pueden haber muchas variables en donde se nos pueden presentar errores. Errores, por ejemplo, un estado defectuoso de las mallas o una mala limpieza de las mallas, que a lo mejor ya hubieran quedado partículas de las mallas, o bien que estas mismas mallas pues ya a lo mejor por su tiempo, que ya sean algo pues o su mismo uso, pues puedan estar defectuosas o pueden estar alteradas, dañadas. Entonces puede haber esa parte de errores. ¿Qué otro error puede ser? Bueno, pues que a lo mejor le pongamos un peso muy grande, por eso es como les comentaba en las gravas, en la parte de las arenas. Si nosotros tenemos un contenido bastante elevado, fíjense cómo son las mallas para la clasificación de las arenas, son más pequeñas, entonces es más propenso a que estas mallas se puedan alterar o se puedan dañar. Entonces por eso es que tomamos siempre una parte de la totalidad, considerando que sean 200 gramos sin ningún problema, procurando que estas mallas no resulten afectadas, ¿no? Otro posible error que nosotros pudiéramos tener es en lo que viene siendo la agitación. Que el tiempo que nosotros lo pongamos en la agitación mecánica, o si no tenemos este aparato que es el agitador mecánico y lo estamos haciendo de forma manual, o pues que a lo mejor y la agitación que nosotros hagamos no sea la suficiente, la adecuada, o bien que en la misma agitación nosotros promovamos alguna pérdida del material que nosotros estemos teniendo, ¿no? También, ¿no? Pues podemos llegar a tener pérdidas de material en lo que viene siendo el lavado, recordando pues que en ocasiones nuestro suelo grueso, para esta muestra particular, nosotros tenemos que hacer el lavado para sacar cualquier material fino, porque pues es particularmente para suelos gruesos. Entonces pues previamente se le hace un lavado a lo que viene siendo el material y se hace el secado para que pues podamos tener una muestra completamente seca, ¿no? Entonces pues puede haber que haya habido ahí alguna pérdida de material dentro de lo que viene siendo este lavado, ¿no? Pero pues también incluso pudiéramos tener errores en lo que les había comentado, ¿no? Cuando algunas charolas se quedan así como que muy apretadas y que nosotros estemos queriendo separarlas, pues en ese quererlo separar muchas veces pues hacemos un poquito de fuerza y ¿qué es lo que tiende a hacer el material? Tiende a botar y tiende a salir un poquito de esta muestra. Siempre debemos de procurar cuando estemos haciendo esta prueba de quitarlas con mucho cuidadito para que no se produzca ese detalle, ¿no? De que podamos tener pérdidas de material. Entonces, bueno, pues ya habiendo tenido los resultados, una vez graficando para cada punto el porcentaje que pasa en cada una de las mallas, pues podemos determinar el porcentaje, el diámetro del suelo, en el cual el porcentaje que pasa es el 60%, que es conocido como el D60, el diámetro en donde pasa el 30% de nuestro suelo, que es el D30, y el diámetro efectivo, que es el D10, en donde pasa el 10%, calculamos el diámetro. Ahí pues es prácticamente a partir de la curva granulométrica para obtener ya ahora sí el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Entonces, pues esto sería, muchachos, lo que viene siendo la práctica de la prueba de granulometría para suelos gruesos. Lo que pasó la malla número 200, que eran los suelos finos, la última parte. Si nosotros quisiéramos hacer la prueba de granulometría, tendríamos que utilizar el método litrómetro. Entonces, pues de mi parte sería todo por el día de hoy, muchachos. Les agradezco que estén bien, se cuidan.